Estamos viendo una actitud absolutamente asombrosa de parte de Jesús en el tránsito que vimos en el video anterior, cuando fue desde el lugar donde Pilato lo estaba juzgando hasta el lugar de la calavera, el Calvario. Y hoy continuamos la historia, solo que antes de ir a los textos propiamente de la historia en sí, me gustaría compartirte un texto que no está dentro de la historia de Jesús, pero sí se hace muy visible la consecuencia de esta situación en lo que está viviendo Jesús. Este texto dice así: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Esto es lo que había hecho Jesús. Había orado pidiendo fortaleza y misericordia. Y claramente recibió poder con una abundancia increíble. Y estamos viendo ahora que como oró Jesús también el jueves a la tarde, se está manifestando la gloria de Dios en el sacrificio de Jesús y en las consecuencias que está teniendo. Fíjate que yendo ahora sí a la historia propiamente registrada, nos dice que condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Así que llegaron al punto donde todo terminaría, y en ese lugar los soldados le ofrecen, dice, vino mezclado con mirra. ¿Sabes? Esta mezcla tenía un efecto sedante con las personas. ¿Por qué hacían esto? ¿Por misericordia para el condenado? No, para nada. Ocurre que si vos te imaginas lo que era el momento en el que los soldados debían clavar a un hombre condenado a la cruz, imagínate que el condenado, por más que sabía que no podría evitar las consecuencias, no podría evitar que finalmente lo claven a la cruz, lucharía con todas sus fuerzas, haciéndoles lo más difícil posible que los soldados cumplan esa misión. Y al sedarlos, al dejarlos en esa condición, les era a los soldados un poco más fácil cumplir con esta misión. Por eso es que lo hacían. Jesús rechazó esto y dice el versículo que lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La crucifixión duró 6 horas. A las 9 de la mañana empezó y a las 3 de la tarde Jesús murió. Hoy estamos dentro de las primeras 3 horas y estamos compartiendo lo que ocurrió en esas primeras 3 horas. Es propiamente el momento en que la cruz es puesta en su lugar, y cuando hacen esto los soldados empiezan a repartirse o a sortearse las ropas de Jesús. Fíjate vos a qué punto había llegado la situación mental de estos soldados, que tenían al dueño de las ropas sufriendo dolores indecibles a su lado, y ellos ahí al pie de esa cruz se estaban sorteando sus pertenencias. Qué grado realmente de insensibilidad el que estaban teniendo. Pero no te olvides, justamente estos hombres estaban siendo dirigidos por Satanás, al igual que el resto de los que estaban en las cercanías de Jesús. Dice Lucas que cuando esto pasaba, esto tan extremo, tan increíble que acabamos de ver, estaba ocurriendo, dice que Jesús menciona unas palabras. Y estas palabras son: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí las ropas de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando. Aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. Aquí vemos el socorro oportuno del que hablamos en el versículo introductorio de hoy, actuando
con el máximo poder con que lo haya hecho en algún momento de la historia, porque nunca nadie necesitó tanto socorro como Jesús para cumplir la voluntad de Dios. No te olvides que los que estaban siendo crucificados a su lado estaban sufriendo por sus pecados una muerte espantosa, pero Jesús estaba muriendo por el pecado de esos dos que estaban a su lado también, y además por la de los miles de millones de seres humanos que han vivido durante toda la época, desde la creación del mundo hasta que Jesús vuelva a buscarnos. Jesús estaba pagando un precio infinitamente más caro que el que estaban pagando los delincuentes que estaban a su lado. ¿Notaste lo que hizo Jesús? ¿Quién puede estar pidiendo perdón y misericordia para esos que lo están asesinando de la forma que lo están haciendo, burlándose de él como lo están haciendo? Y sin embargo, Jesús está intercediendo, pidiéndole al Padre que los perdone porque no saben lo que están haciendo. ¿Te das cuenta cómo Jesús está tan por encima de lo que estamos viendo que ocurre, de la dureza del sacrificio que está llevando adelante? Jesús está por sobre eso, con su mente pensando en salvar, no solamente a vos y a mí, también a esos que en ese momento le estaban quitando la vida. Un letrero tenía escrita la causa de la condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha, otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo en 3 días y lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Y en medio de esto, Jesús pidiendo al Padre que los perdonen porque no saben lo que hacen. ¿A qué punto tan extremo han llegado estas personas? Viste que dice los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, estaban burlándose de esta manera de alguien que estaba muriendo injustamente y ellos lo sabían. Ellos habían fabricado la trampa para asesinarlo. Sin embargo, en la extrema maldad que está dominando sus corazones, solo atinan a seguir burlándose de él. Es increíble porque me detengo un poco a reflexionar sobre estas personas porque son las mismas que el pueblo veía con frecuencia, especialmente los sábados, abriendo los rollos de la ley, la palabra de Dios, leyéndosela al pueblo y compartiendo las enseñanzas divinas para ellos. Los mismos que se llenaban la boca hablando de Dios, del Dios al que decían representar, estaban asesinando al Hijo de Dios en esta hora. Esto no pasó de un día para el otro seguramente. Estas personas se fueron soltando de la mano de Dios de a poquito. Y en este momento, cuando llega el momento de la crucifixión, están tan alejados de Dios que están directamente sometidos a Satanás. Inclusive, los dos que estaban colgados a su lado, vos escuchaste que un ladrón era bueno y el otro no, porque uno se arrepintió. Pero la verdad es que en un comienzo ambos eran un desastre y ambos también se sumaron a la oleada general y también se burlaban de Jesús. Pero pasado un tiempo, uno de los que estaban muriendo al lado de Jesús le pasó lo que dice acá. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera tienes temor de Dios aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué espectacular esto que pasó, ¿no? Los dos ladrones eran malas personas.
Sin embargo, de esas dos malas personas que fueron colgadas y estaban pagando el justo precio de su maldad, uno de ellos, que no era seguidor de Jesús, estábamos transitando las fiestas de las Pascuas, seguramente nunca habían ofrecido sacrificios por el perdón de sus pecados porque no eran necesariamente muy religiosos. Sin embargo, en esta oportunidad les pasó algo que nunca les había pasado. Este que le pide a Jesús que se acuerde de él, nunca había querido seguirlo. Pero ¿qué pasó ahora en esta oportunidad? Resulta que le tocó estar clavado y colgado al lado de Jesús, muriendo junto con Jesús. No se pudo escapar. Y el estar obligatoriamente al lado de él hizo que esté contemplando y viendo a Jesús. Y aunque en un comienzo lo insultaba y se burlaba de él como lo hacían todos los demás, fue notando cómo él se comportaba. ¿Cómo podía ser así? Se fue dando cuenta y convenciéndose de su inocencia y convenciéndose que ese que estaba perdiendo la vida era el Hijo de Dios. Y se atreve entonces a hacerle este pedido. Sí, es increíble, ¿sabes? Lo que era para este hombre el peor día y el más temido de toda su vida, termina siendo el día más bendito que alguna vez hubiera podido imaginar. Las cosas no siempre son lo que parecen, ¿te das cuenta? Ni las bendiciones son todas iguales. Jesús le respondió a este hombre: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Jesús ese día le estaba asegurando que estaría con él en el paraíso. Vos sabés lo que continuó siendo la vida de este hombre que le pidió misericordia a Jesús en el último momento de su vida. Le pidió misericordia y le pidió un lugar para él en su reino. Y vos sabés que ese hombre murió ese mismo día. ¿Y qué pasó con él? Bueno, él cerró los ojos con su último aliento y en lo que te lleva a vos y a mí pestañear, porque ese es el tiempo que separa el momento de la muerte de una persona del momento en el que abre los ojos y se encuentra con la segunda venida de Cristo. Para ese hombre es como si ese mismo día pudiese estar en la gloria con Jesús, porque ese día murió, pero al pestañear y al abrir los ojos, aunque hayan pasado miles de años entre medio, para él será como la continuación del mismo día y estará viendo a Jesús volver. ¿Podés imaginarte? A ese que estaba colgando en la cruz y perdiendo ahí su vida, lo verá venir como Rey de Reyes y Señor de Señores con todo el poder y toda la gloria. Qué bueno es haber decidido por Jesús, aunque muchos hubieran considerado que ya era demasiado tarde. Para entregarte a Jesús, nunca es demasiado tarde. Ninguno de nosotros debe pensar que ya hizo demasiado daño, que ya no fuimos muy lejos de Jesús, porque te das cuenta, Jesús está perdonando a aquellos que lo están rodeando. Jesús está perdonando a este criminal que no alcanzó a hacer nada bueno en su vida porque ahí la terminó. Ese día terminó su vida. Que Dios nos bendiga a vos y a mí también para que pueda darnos también, cuando necesitemos, ese socorro oportuno, que pueda traer en nuestras vidas las consecuencias que trajo en la vida de Jesús, que le permitió ser luz en los momentos más terribles y definitorios de su vida. Y aún perdiendo su vida en la cruz, pudo contagiar vida eterna a ese criminal. Y además, a todos los que a través de la historia acepten la sangre de Jesús en perdón de sus pecados. Que Dios los bendiga.